Bien, continuando con nuestra idea de los videos de dashboard de DevExpress, hoy vamos a seguir tratando elementos del dashboard. Ahora vamos a recorrer cada uno de estos elementos y vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. En cada video siguiente a este, pues iremos presentando cómo funciona cada uno de estos elementos. Vamos a iniciar, vamos a limpiar la pantalla, quitar este elemento de aquí. Nuestra pantalla estaría siempre con el espacio en blanco para crear incorporar nuestros elementos aquí dentro. Entonces, vamos a iniciar con el cubo. Vamos a ir de izquierda a derecha y lo vamos a recorrer todo, excepto con los de filtro, porque vamos a ir incorporando algún filtro que otro en lo que vayamos haciendo para que vean la interactividad. Entonces vamos a iniciar con el cubo. El cubo o el pivot, como le llamamos en inglés, básicamente funciona de la siguiente forma. Los que han visto tabla dinámica en Excel saben que las tablas dinámicas funcionan con filas y columnas y valores, ¿verdad? O sea que ustedes van a tener aquí filas, columnas y valores y con eso van a jugar con el tema. Entonces, vamos a ver una idea. Por ejemplo, si yo quisiera los nombres de los jugadores, por ejemplo, bueno, el nombre del equipo en la fila. Fíjense que aquí por cada fila me sale un nombre del equipo. En el valor podría poner el mismo equipo, podría poner por ejemplo eh, la procedencia, podría poner en la columna para ver de dónde son: California, Alabama, qué sé yo, Washington. Y entonces podría poner esa misma procedencia como valor. ¿Qué va a suceder cuando yo ponga la procedencia como valor? Pues me la va a contar. Por ejemplo, me dice aquí que para el equipo de Atlanta, de Arizona, hay dos jugadores. ¿Quiénes son esos dos jugadores? Pues podríamos ver la idea de quiénes son si pudiéramos arrastrar el valor. Entonces ya ustedes recuerdan que nosotros le mostramos en unos videos anteriores que podíamos editar la consulta, ¿verdad? Esta consulta que está aquí, yo quisiera que tenga el nombre del jugador. Entonces vengo aquí, le doy a editar. Y básicamente, pues lo que tengo que hacer es ejecutar mi consulta de nuevo. Y en el jugador pondría el nombre del jugador. Vamos a ponerle aquí. Bueno, fíjense que le agregó un alias inmediatamente, porque ya había otro nombre y para que no fueran nombres los dos, pues le agregó esto. Fíjense qué interesante la idea. Y ahí ya tenemos cada equipo con los nombres de los jugadores. Qué bien, la idea está genial. Entonces, otra cosa que podríamos agregar aquí sería, por ejemplo, la división. En el caso del equipo vamos a agregar la división para que ustedes vean algo interesante. La división básicamente es si es norte o west. Bueno, sur, central, ¿verdad? Cada un pacífico, cada uno de los lugares donde está la división. Entonces vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos ya nuevos valores. Entonces, fíjense que ahí tenemos aquí que son dos. Entonces, si quisiéramos dentro de ese equipo de Atlanta saber cuáles son esos dos elementos, entonces miren, ¿qué haríamos? Colocamos el nombre del jugador debajo de la procedencia, debajo de la fila. Fíjense que tenemos una fila. Si agrego algo más en la fila, me aparece esta figura que lo que me permite es desplegar aquí dentro quiénes están. Fíjense que aquí me dice, miren, que los de Arizona son Mike Bybee y Salim Stone. Fíjense que ya yo podría aquí ver los detalles de cada uno de ellos. Claro, en este caso, por ejemplo, le vamos a recomendar no utilizar
dimensiones muy segregadas, o sea, datos que tengan demasiado elementos para las columnas, porque se supone que usted está analizando un valor y quiere a primera vista verlo. Entonces, en el caso de la procedencia, pues vamos a sustituir la procedencia, ¿verdad? Y vamos a poner aquí, en vez de la procedencia, vamos a poner la división. Perdón, la procedencia, bueno, el nombre del jugador podríamos ponerlo aquí como valor, es el mismo conteo. Básicamente ustedes fíjense que cuando yo arrastro algo, si el dato es un texto o algo que él no pueda sumar, pues lo cuenta. De lo contrario, pues tendríamos otra sumatoria aquí que ya la veremos con valores numéricos, ¿verdad? Entonces, en vez de tener en la columna la procedencia, vamos a poner la división. Fíjense que ahora sí tengo ya un área más limitada, ¿verdad? Atlántico, Noroeste, Pacífico. Aquí hay unos valores que no están determinados. Si ustedes quieren lo pueden dejar ahí. Si no quieren que le aparezca valor determinado, simplemente aquí pueden venir aquí, por ejemplo, al mismo, le dan clic derecho al mismo pivot table y le dan a editar. Y en el filtro, por ejemplo, en un filtro podían poner, bueno, yo no quiero que la división sea, por ejemplo, en blanco. No quiero que esté en blanco. Fíjense que ahora, ay, perdón, le puse que esté en blanco realmente. Le puse igual. Entonces vamos a ponerle que no sea en blanco, ¿cierto? Entonces fíjense que ya yo he desaparecido esa posibilidad de que se haga una división en blanco y ya tengo valores ya que sí son aceptables. Otra cosa que se puede hacer en Pivot Table es, fíjense que cuando yo estoy parado en la tabla dinámica Pivot Table, al final me aparece un nuevo menú que no lo tenían antes. En este menú se pueden hacer muchas cosas con el Pivot Table. Por ejemplo, editar los nombres, o sea, los nombres de las columnas, ¿verdad? Aquí dice recuento, nombre de jugador, recuento. Entonces yo lo que quiero es poner aquí cantidad, por ejemplo, cantidad, para que sepas que son los jugadores. Y en el título, en vez de poner cubo, puedo poner, por ejemplo, equipos, división y jugadores. ¿Qué sé yo? Se me ocurre esos tres tipos. Fíjense que ya tenemos, ¿verdad? Más mejorado el diseño. Entonces, miren, aquí en la parte de diseño, ustedes se encuentran otras cosas. Por ejemplo, ustedes pueden, por ejemplo, desde que él entra, el pivot, siempre tiene cerrados los grupos y hay que abrirlo manualmente. Pero si usted quisiera que desde que entren aquí estén expandidos, usted le dice que expanda toda la fila. Fíjense que ahí yo tengo ya toda la fila y así va a entrar siempre. Claro, usted tiene un clic derecho aquí que puede, ¿cómo se llama esto? Colocarse encima y darle, por ejemplo, aquí a editar cualquiera de estas cosas y además aquí también puede restablecer el diseño, o sea, volverlo a poner como estaba antes originalmente. Claro, lo de expandir todo no es tan recomendable porque de repente van a abrir todos los elementos y usted para visualizarlo no va a ser tan factible, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que, entiendo yo, le conviene, ¿verdad? Tenerlo cerrado y abrirlo en demanda. Entonces, esto lo vamos a poner, lo vamos a quitar, ¿verdad? Y lo vamos a dejar así. Entonces, aquí viene que si queremos mostrar los totales de las columnas o si queremos mostrar los totales de la fila, ¿verdad? Esa es una parte. Por ejemplo, aquí debajo le totaliza por cada uno, pero si usted no quisiera mostrar eso, pues lo puede quitar. Entonces, los gran total o totales generales, si lo quiere mostrar también. Entonces, aquí hay una parte que es el modo del diseño, si es compacto o tabular.
tabular básicamente es que cuando usted abre aquí, fíjense que en vez de tener debajo los elementos que están dentro de este padre, los hijos, aparecen en otra columna, en vez de aparecer en el diseño que vimos que era compacto, pues aparecen debajo. Fíjense que aparece en la misma columna, pero debajo de la... Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Dependiendo del uso que le vayan a dar, pues podrían tener uno en otro. Y entonces, ya para terminar con la idea, muchas veces las personas dicen, yo quiero ver los totales al inicio, porque desde el inicio ya sé cuántos son y luego veo el detalle. Si alguien le solicita esto, pues usted podría ponerlo así, tendría los totales al inicio y luego de ahí tendría los otros valores. O lo deja los totales al final. Entonces, aquí esto de ver los valores en la fila o en las columnas, básicamente no aplica en este caso, porque esto sería como invertir fila y columna, y nosotros tenemos los valores, tenemos columna y tenemos fila definida. En ese caso no aplica esa funcionalidad. Otra cosa finalmente que pueden hacer, ya para finalizar el video, es formatear. Por ejemplo, en este caso son cantidades, no hay medio jugador, entonces yo puedo venir aquí y formatear este valor y decirle que es un número, pero que no va a tener decimales, que va a tener 0 decimales. Sí le voy a incluir las comas para separar los miles. Y aquí ven que tengo una presentación mucho más, ¿verdad? Mucho más acabada. Tengo unos datos mucho más, ¿cómo se llama esto? Más bien definidos, ¿verdad? Y entonces, pues, puedo continuar con mi análisis. Hasta el siguiente video.